401, ¿cierto? Aló, aló, aló. Siendo las 11 horas de la mañana del día de hoy, agosto 20 del año 2019, en la sala 401 sede del Complejo Judicial de Palo Quemado, damos trámite a la audiencia dentro del radicado 11-00160, 00-102-2017, 00-352, número interno 304.211, que viene cursando contra el ciudadano Francisco Javier Ricaurte Gómez con cédula 73.105.717. Para los fines del registro le voy a solicitar a quienes han comparecido que por favor señale su nombre y lugar de notificaciones. Fiscalía. Muy buenos días, señoría. Muy buenos días a la señora secretaria, a los demás presentes e intervinientes en esta audiencia. Camila Calderón Camacho, fiscal de apoyo de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Esto de conformidad a resolución número 01167 del 16 de agosto de 2019, firmada por el fiscal general de la Nación encargado, doctor Fabio Espitia Garzón, del cual su señoría daré traslado en este momento. Asimismo, señoría, me acompaña la asistente del despacho, la doctora Caterina Ávila, que con su anuencia se presentará. Por favor, ¿te anuncias? Buenos días, su señoría, a usted y los demás presentes intervinientes. Caterina Ávila García, identificada con cédula 1010-208907, adscrita al despacho tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Gracias. Muy amable. ¿Apoderado de víctimas? ¿Ahí? ¿No? ¿Ministerio Público? Su señoría, muy buenos días. Recibo un cordial y respetuoso saludo extensivo a todas las partes presentes en esta audiencia en representación del Ministerio Público, actuando como agente especial de apoyo, Nelson Francisco Torres Murillo, Procurador Primero Judicial de Penal de Bogotá. Muy amable. Ciudadano Francisco Javier Ricaurte, por favor. Nombre completo, número de cédula y lugar donde se encuentra privado de su libertad. Francisco Javier Ricaurte Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía número 73-105-717. Me encuentro privado de la libertad en el Centro Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Bogotá, COMEP. Señor defensor. Honorable juez, para usted y para todos, muy buenos días. Mi nombre es Juan Sebastián Fajardo Vanegas y mi dirección de notificación es la carrera 12, número 9835, oficina 203. Muy amable. Bien, procedemos entonces a darle trámite a la audiencia que se ha convocado para el día de hoy. Audiencia consistente en resolver el recurso de apelación que se interpuso a la decisión emitida el 17 de mayo de la presente anualidad por parte del Juzgado 22 Penal Municipal con funciones de control de garantías, donde se niega una libertad por vencimiento de términos. Debemos señalar, en primer lugar, pues que se trató de una audiencia bastante extensa en lo que tiene que ver con las argumentaciones. Argumentaciones que de una u otra manera no dejaron de ser desordenadas en algunos aspectos. Señalemos en primer lugar entonces que por parte de la defensa pues se hace una antesala a qué posibles argumentos podría presentar la contraparte, por cuanto que han sido ya ofrecidos en otra serie de audiencias. Y una vez hecho eso, pues la defensa nos señala una a una las audiencias que se realizaron a partir de diciembre 12 del año 2017, fecha en la cual se presenta el escrito de acusación. Señala entonces el señor defensor en su argumentación que los términos en el presente caso se hallan vencidos. El señor defensor nos habla de 512 días.
el juez de control de garantías nos habló de 529 días y yo hago cuentas y me dan 521 días, que son así: diciembre 19 del 2017 a diciembre 31, 19 días. Por el año 2018, 365 días. Y por el año 2019, 137 días. Con razón dicen que somos abogados. Porque las cifras que da defensa, las cifras que da fiscalía y las cifras que da el juez de control de garantías, totalmente divergentes. Voy a trabajar con los 521 días. Y entonces no voy a resumir las alegaciones que me presentó cada uno. ¿Cuál va a ser la metodología que voy a implementar? Como hay unas fechas precisas de cada audiencia, fechas que no fueron controvertidas, voy a hacer referencia a cada una de ellas y a las motivaciones que presentó cada cual para efectos de que se cuente o no se cuente términos. Correcto. Sin embargo, pues no sobra señalar a pesar de la disquisición de la defensa, que aquí estamos es frente a un problema de libertad por términos que es única y exclusivamente un factor objetivo. No estamos hablando de derecho, estamos hablando sí del derecho a la libertad, pero aquí el tema tiene que ver con el aspecto objetivo, si a partir de unos términos procede o no procede la libertad con base en ello. O sea que aquí la discusión no es sobre si es un derecho fundamental o no es un derecho fundamental. Pues sabemos que es un derecho fundamental, no hay que darle discusión a eso. En el entendido como ha sido definido por la Corte Constitucional, es decir, que es un derecho que puede ser afectado en los estados de excepción. Y entonces, ante esa diversidad numérica que me presenta cada sujeto procesal, Fiscalía me presenta igualmente hace una oferta de contabilización totalmente distinta a la de la defensa. Y el señor agente del Ministerio Público que actuó en ese momento, que no sé si es el mismo colega que está aquí presente, pues también me hace una contabilización distinta. Señalemos unos aspectos puntuales, porque es que bastante es la confusión de los jueces de control de garantías, y aquí se materializa en lo que tiene que ver con el análisis del régimen de libertad y en lo que tiene que ver con lo que es un derecho fundamental. Porque es que dentro de las argumentaciones, si bien no fue muy puntual, se habla de que se deben suspender los términos cuando se va a una segunda instancia. Simple y llanamente porque ante un juez de conocimiento el efecto es suspensivo. Bueno, ¿y desde cuándo debemos suspender los términos? ¿Acaso no se han dado cuenta quienes así predican que los términos continúan en la segunda instancia? Cuando se apela algo ante el tribunal tiene unos términos para resolver, luego los términos siguen corriendo allá. Lo que se suspende es la competencia, no se suspenden los términos.
Para una suspensión de términos, el Código establece aspectos superexcepcionales. Pero cuando se va a una segunda instancia, los términos no se suspenden, continúan en la segunda instancia, tanto que el Código regula cuáles son los términos de una segunda instancia ante un juez unipersonal y cuáles son los términos de una segunda instancia ante un juez plural, como es el caso de un tribunal, de una sala de decisión. De igual manera, uno escucha en los audios por parte de todos los sujetos procesales, juez, Ministerio Público, Defensa, Fiscalía, la teoría del plazo razonable, como si fuese razonable que los procesos se demoraran. Esa teoría del plazo razonable, que a toda hora se vive planteando, en términos reales, solamente es aplicable en el Código en lo que tiene que ver con el artículo 302. Porque lo demás, la propia ley ha dicho qué es lo razonable. Si ha dicho que en un proceso como este el término es de 240 días para obtener la libertad, ese es el plazo razonable. Si ha dicho que entre la audiencia de acusación y la audiencia preparatoria debe mediar máximo 45 días, ese es el plazo razonable. Entonces, aquí se confunde el plazo razonable con lo razonable de la complejidad de un proceso. El único término que no está realmente prescrito en el Código de Procedimiento Penal es aquel que hace referencia al inmediatamente o término de la distancia. Y lo digo así porque donde no hay término en la norma, el Código mismo dice que ese término es de 5 días. Que fue un argumento que utilizó la Corte Constitucional cuando obligó al Estado a normativizar el problema de los términos a partir de cuándo era que se comenzaban a contar estando en la fase de conocimiento. Y realmente ese término siempre ha estado. Siempre ha estado. Uno, el señalado por el artículo 338, que dice que recibido el escrito de acusación el juez tiene 3 días para fijar fecha y no dice cuándo, ¿no? No habla de cuánto término. Y otra, que es el artículo 159, perdón, me rectifico, que dice: el funcionario judicial señalará el término en los casos en que la ley no lo haya previsto, sin que pueda exceder de 5 días. Entonces siempre ha habido término. Siempre. Así la ley 1453 hubiera revertido la reforma de la ley 1142. El término siempre ha existido. Desde la regulación del 2005 que omitió ese término, el término ha existido por integración de las normas. Simplemente hay que ver el código desde el punto de vista sistemático. Eso es todo lo que hay que hacer, es muy simple. Entonces, esa teoría del plazo razonable y de lo razonable del plazo no aplica en el régimen de libertad. El régimen de libertad tiene unos términos concretos
60 días si no se ha presentado escrito de acusación después de la imputación, y 120 o 240 días si no se ha iniciado el juicio, y 150 días o 300 una vez iniciado el juicio. O sea, los términos son claritos. Y aquí no puede alegarse entonces que por la complejidad del caso entonces es razonable que nos demoremos en una preparatoria. Claro que es razonable que nos demoremos en una preparatoria cuando el plazo es complejo. Yo he tenido audiencias preparatorias de 2 años. Acabo de terminar una la semana pasada que me duró 1 año y medio, porque tengo cualquier cantidad de casos complejos donde la Fiscalía le descubre 1 o 2 teras de información a la defensa. Y entonces ahí, pues es razonable que medien unos tiempos. Tiempos que no siempre pueden ser satisfechos con los 45 días que hay entre acusación y preparatoria. Otro aspecto importante que veo con preocupación en esta audiencia, me deja supremamente preocupado, porque ya pareciera que se convirtiera en tradición. Es que se invoca cualquier aplazamiento o cualquier circunstancia que se presente como dilatoria. Un derecho es un derecho. Y el sujeto procesal puede hacer uso bien de ese derecho, como puede excederse en el ejercicio de ese derecho. Yo no le discuto absolutamente a nadie que una solicitud de aplazamiento de una audiencia puede ser una maniobra dilatoria. Pero es que el artículo 8º, derechos de la persona que está siendo procesada, está indicando que tiene derecho a preparar bien su juicio, y eso implica que la posibilidad de aplazamientos. Luego, para yo certificar, para yo llegar a la conclusión y no decir alegremente lo que se dijo en esta audiencia, yo tengo que especificar y clarificar por qué en el caso concreto un recurso se convierte en maniobra dilatoria, y no decirlo al garete, simplemente porque quise, porque un derecho se puede ejercer bien como se puede ejercer mal, y lo que se sanciona en el régimen de libertad es el mal ejercicio de los derechos. Y si se ejercitan mal, tiene que especificarse por qué se ejercitaron mal para efectos de hacer un descuento. Pero no puede decirse per se que porque se aplazó una audiencia entonces ya es dilatoria, o que porque se ejerció un recurso es dilatorio. Y otra cosa que me dejó sorprendido es un criterio que, soy honesto, yo pensé que ya había desaparecido del escenario judicial, pero veo que no. ¿Cómo así que le descuentan las vacaciones colectivas al preso? Si es que el preso no se va de vacaciones. El preso sigue preso. Si ya tuvimos la aberración normativa de que los términos se contaban en días hábiles, y hasta la Corte Suprema lo dijo en varias ocasiones, si ya tuvimos esa aberración normativa, me parece, y pensaba, estaba convencido,
que ese criterio que fue utilizado antaño, por allá en el año 2007, 2008, cuando yo era juez de control de garantías y atacaba ese criterio, que eso ya estaba superado. Pero esta audiencia me dice que no. El señor juez le descuenta las vacaciones al preso. Y eso no puede ser así. El preso no tiene la culpa de que su caso se lo hayan atribuido al juez de circuito. ¿Y por qué no se pueden descontar esos términos? Porque si se descuentan esos términos se viola el principio de igualdad. ¿Cómo así? Los jueces especializados continúan trabajando y los jueces penales municipales continúan trabajando. Entonces, quienes están ante los jueces penales municipales y quienes están ante los jueces especializados, a ellos sí le contabilizamos los términos porque los despachos están abiertos, y a quienes están con competencia ante jueces de circuito no se los contabilizamos porque los jueces están de vacaciones. ¿De cuándo acá? Y por eso me sorprende, estamos violando el principio de igualdad. Eso es una violación absoluta del principio de igualdad. Partimos entonces de 521 días. Y entonces comencemos a verificar, de acuerdo al audio, no de acuerdo a la carpeta, porque eso nunca me llegó a mí, es de acuerdo al audio. Se presenta escrito de acusación el día 12 de diciembre del año 2017. Los términos a trabajar son del 12 de diciembre del 2017 a mayo 17 del 2019, fecha en la cual se realiza la audiencia que hoy estoy resolviendo vía apelación. Y entonces se presenta el escrito de acusación, el juzgado de conocimiento convoca para el 23 de enero del 2018 la audiencia de formulación de acusación. Y en esa audiencia la defensa presenta una impugnación de competencia. ¿A qué obedecía el argumento? A que habían circunstancias fácticas que daban a entender que el ciudadano acusado había cometido siendo ya miembro de la judicatura, bien porque estuviese en el Consejo Superior o bien porque estuviese en la Corte Suprema. Y entonces se indica que eso ya fue definido, que el juez de control de garantías, cuando se le hicieron las audiencias de legalidad de captura, imputación y medida de aseguramiento, él había definido eso. ¿Y quién ha dicho que las decisiones de los jueces de control de garantías hacen tránsito a cosa juzgada? La gran mayoría de las decisiones de los jueces de control de garantías no hacen tránsito a cosa juzgada. Hay algunas que sí. En particular, de acuerdo a lo que escucho en el audio, el juez de ese momento, cuando se hizo la audiencia de legalidad de captura, de imputación,
no dejó de discutir el tema, sencillamente dijo, soy competente y punto, y siguió con el trámite. Ahora bien, ¿cuál es el escenario para presentar eso? ¿El código qué dice? El escenario supuestamente natural, porque es que en la audiencia de imputación también se puede impugnar, y básicamente en la audiencia de imputación el elemento central a raíz de la reforma de la ley 1142, el elemento central a discutir es si se trata de un conflicto entre jurisdicción indígena, ordinaria, militar, porque el problema de la competencia territorial quedó resuelto con la reforma de la ley 1142, que le da competencia de orden nacional a los jueces de control de garantías para efectos de tramitar audiencias de carácter urgente, como la legalización de una captura, una formulación de imputación, porque el código decía que la imputación había que hacerla en el sitio donde ocurrieron los hechos, porque como el código o ley 906 es copy-paste de ley 600, la copiaron mal además. Entonces, en ley 600 efectivamente sí hay una competencia territorial definida, pero en ley 906, y ese fue uno de los aportes que hicimos los jueces cuando discutimos la ley 1142, el único puntico que ganamos era que se le diese a los jueces de control de garantías competencia nacional. Y entonces por eso los fiscales pueden legalizar la captura en el sitio donde se hizo la captura, a pesar que los hechos, por ejemplo, se legaliza captura o se captura en Barranquilla y los hechos corresponden a la ciudad de Bogotá. Lo que tiene que hacer el fiscal es radicar el escrito de acusación de acuerdo a las reglas de competencia en el sitio donde ocurrieron los hechos. Y partiendo de la regulación que me trae la ley 906. Entonces el escenario natural para impugnar eso es la audiencia de acusación. Y eso hizo la defensa. ¿Con base en qué lo hizo? De acuerdo a lo que se escucha en el audio. A elementos confusos del escrito de acusación, en donde, a partir de unas fechas, se daba a entender que parte de las conductas por las cuales se está tramitando este proceso abarcaban una línea temporal en donde el ciudadano Francisco Javier Ricaurte ya era magistrado del Consejo Superior de la Judicatura o de la Corte Suprema. Luego, ¿era válido hacer eso? Pues indudablemente es el único escenario que hay. ¿Y qué pasó? Que la Corte decidió en un auto que define, auto de sala, que define eso. Y ahí no se le hizo ningún tipo de recriminación, por lo menos en el audio no se escucha. No se le hizo ningún tipo de recriminación a la defensa. Se aclara el tema. Lo que tiene que ver con este radicado es de competencia de la justicia ordinaria. Sencilla y llanamente se aclara el tema. Y aquí no vale, como lo dijo el juez de control de garantías, que en un habeas corpus que posteriormente se interpuso, el juez de habeas corpus, que es unipersonal, hubiese dicho que esa solicitud era dilatoria, porque ¿qué prima? ¿El auto de la sala o el auto de habeas corpus? ¿Cuál tiene más peso específico? Pues el de la sala, son 9 magistrados, por favor.
El habeas corpus lo decide unipersonalmente un magistrado o un juez, cuando le toca a un juez. De modo que el mayor peso específico lo tiene el auto que decidió la Corte Suprema de Justicia, determinando que lo que tiene que ver con este procedimiento es de la justicia penal ordinaria. Y se decantó el tema. Y entonces, dentro de las alegaciones que se hicieron para controvertir el argumento de la defensa, se dice que eso ya había sido definido por el juez de control de garantías. Y sucede que el juez de control de garantías sencillamente dijo, de acuerdo a lo que yo escucho en los audios, yo soy el competente, y siguió con el trámite y no se sometió a discusión. Y la Corte definió. Esta decisión es del 21 de febrero del año 2018. Y entonces se demoró una buena cantidad de días. Y el juez de control de garantías le descuenta todo. Cuando se presenta una segunda instancia o se tiene que ir a un superior, vuelvo y repito, los términos no se suspenden, comienzan a correr en ese superior. Y este evento en concreto está regulado por el artículo 341. Que dice que ese conflicto tiene que resolverse en 3 días, no en un mes. Ahí está el término. ¿Qué culpa tiene la persona privada de la libertad que el juez al cual le correspondió el caso esté congestionado? ¿Qué culpa tiene el acusado aquí que este negocio hasta hoy lo esté resolviendo yo? Él no tiene la culpa. Yo no puedo cumplir con el término de los 5 días que me señala el Código de Procedimiento Penal. Me es imposible. Pero el que la judicatura o el funcionario judicial tenga ese tipo de dificultades, jamás se le podrán atribuir a la persona que está privada de la libertad. Y jamás se le podrán descontar esos términos. Posteriormente a que llega el caso, en marzo 9 se convoca la continuación de la audiencia de acusación. Para ese día se hace una solicitud por parte de la defensa de aplazamiento. ¿Con qué argumento? Tenía otra audiencia ya programada antes de que se fijara esta fecha del 9 de marzo. Y se convoca nueva fecha para marzo 16 del año 2018, en donde se tramita la acusación, se finiquita la acusación y se fija audiencia preparatoria para mayo 17. Y aquí no encuentro razón jurídica alguna para que el juez de control de garantías haya hecho un descuento desde el 11 de abril al 17 de mayo. ¿En razón a qué lo hizo? No dio una razón específica.
Y ahí, en ese momento, le descontó 39 días. Porque por el problema de la Corte, al final le descontó 93 días, que es la cuenta final que hace él. 93 días, incluyendo, dice él, el juzgado, el trámite que se desarrolló ante la Corte. Y entonces nos vamos para mayo 17, donde se realiza la audiencia preparatoria, o se comienza a desarrollar la audiencia preparatoria. Y entonces en esa audiencia se pone de presente que el descubrimiento realmente terminó el 27 de abril del año 2018. La defensa en ese momento solicita 60 días de término para efectos de poder manejar el descubrimiento que le han hecho. Pero el juez de conocimiento no accede a los 60 días, le da 90. Y dice que esos términos van por cuenta de la defensa para evitar una libertad por vencimiento de términos. La gran pregunta que hay que hacerse es: ¿será que no es aplicable el artículo 8º de la ley 906? Porque es que el artículo 8º de la ley 906, en uno de sus apartes señala lo siguiente: como derechos para la defensa, disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa. De manera excepcional podrá solicitar las prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer. Y entonces, si yo lo tengo como un derecho, per se, una solicitud de aplazamiento no puedo definirla como dilatoria. Si la voy a definir como dilatoria, tengo que dar los argumentos de por qué es dilatoria. Porque entonces estoy entrando en un terreno supremamente peligroso en donde estoy convirtiendo un derecho, lo estoy haciendo nugatorio. Luego yo debo diferenciar cuando en un momento determinado el ejercicio de un derecho es excesivo y se convierte en una maniobra dilatoria, y cuando realmente corresponde o no al ejercicio normal. Y aquí hubo una razón para eso: que el descubrimiento había terminado el 27 de abril. Y se solicita por parte de la defensa 60 días. El juzgado le da 90. Eso no es culpa del imputado, del acusado. Y el juez de control de garantías le descuenta por ese hecho 92 días de detención. Es decir, al ejercicio de un derecho debidamente justificado, porque el descubrimiento se había hecho, había terminado el 27 de abril, aspecto que no fue controvertido. La Fiscalía no controvirtió eso. Quien controvirtió eso fue el juez, y dijo: no, es que el término son 3 días. Pues sí, la norma dice que son 3 días. Pero es que no todas las veces la Fiscalía puede descubrir en 3 días. Eso depende del caso en concreto. Yo tengo un caso en donde la Fiscalía le descubrió 2 teras de información a la defensa.
Y casi que no le puede dar las 2 teras de información porque no tenía teras para entregarle a la defensa. Porque tampoco tenía medios. Y obviamente la defensa mucho menos tenía medios para desglosar 2 teras de información. O sea que eso no es así tan de buenas a primeras. Lo normal es que sean 3 días. Lo usual, el término razonable. Pero eso no hace que atendiendo a la complejidad de un caso en concreto, ese término las partes tengan que ampliarlo por X o Y dificultad y ello lo convierte en lógico y razonable. Y entonces por ese concepto el señor juez de control de garantías descuenta 92 días. Nos vamos para la audiencia de agosto 16. Y esta sí que es irónica además, esta audiencia. Ahí se continúa la preparatoria. Y en esa ocasión, agosto 16, la defensa dice que tiene conocimiento porque los medios de comunicación han publicado una serie de interceptaciones telefónicas que no le fueron descubiertas a él. Y entonces él exige que se las descubran. El juez en ese momento dice que el descubrimiento es completo, sí. Y entonces el señor juez, no sé por qué, pero desconociendo toda norma procedimental, le concede recurso a eso. El Ministerio Público le puso de presente al juez, oiga, esto no tiene recurso. Y es que eso no tiene recurso. Eso lo que tiene es una sanción concreta. Es que lo que no descubra la Fiscalía será objeto de rechazo en la audiencia preparatoria. Eso no tiene recurso, pero el juez le dio recurso. ¿Y de eso tiene la culpa el preso? Y ese recurso que se interpuso en agosto 16 y se concedió en agosto 16, es resuelto el 24 de septiembre por el Tribunal Superior de Bogotá, donde define que el descubrimiento está completo y le dice al señor juez, oiga, esto no debió haberle dado recurso. Sin embargo, el asunto regresa el 3 de octubre y a raíz de ese error del juez, el juez de control de garantías le descuenta 50 días más a la persona privada de la libertad. De agosto 16 del 2018 y habiendo regresado el 3 de octubre al despacho, se convoca para continuar la audiencia preparatoria el día 7 de noviembre. Ese día continúa la preparatoria. El 8 de noviembre continúa la preparatoria. Y aquí igualmente hay una circunstancia que a mi juicio no es admisible. Es que en esa audiencia del 8 de noviembre, los sujetos procesales, Fiscalía y Defensa solicitan 5 días de receso para efectos de verificar estipulaciones probatorias. El juzgado no accede a los 5 días. El juzgado convoca para diciembre 4.
Las partes solicitan 5 días, o sea, era para hacerla en noviembre, 8 y 5, 13, por esas fechas, 13, 14, 15, y el juzgado la programa es para el 4 de diciembre. Y no se hacen estipulaciones, se estipula escasamente la plena identidad y la carencia de antecedentes. Carencia de antecedentes que pues no debe ser objeto de estipulación, porque entonces ya se está presintiendo una condena. Eso se tramita en 447. Y la plena identidad sí se estipula a contrario sensu de una decisión que tomó el doctor Barceló, que dijo que eso no se estipulaba porque eso ya estaba aprobado en sede de garantías. Hierro gravísimo, porque es que en garantías no se prueba nada. En garantías no hay pruebas. Y la Corte Constitucional también se equivocó en eso. Porque cuando la Corte Constitucional declara la constitucionalidad de la prohibición del juez de decretar pruebas, dice que al juez le queda prohibido decretar pruebas, salvo al juez de control de garantías, y el juez de control de garantías no ordena pruebas. La única prueba que materializa el juez de control de garantías es la prueba anticipada, no más. De resto, todo lo que hay en garantías son evidencias. ¿Quién ha dicho que hay pruebas? El doctor Barceló en un auto lo dijo, sí. Lo respeto mucho. Somos docentes de la misma universidad en posgrado, pero no comparto esa decisión, por lo menos esa, porque hay otras que han resuelto problemas dentro del sistema penal acusatorio, yo tengo que reconocerlo así, pero esa en particular no la comparto. Entonces, se fija para el 4 de diciembre, y como no hubo estipulaciones, cuando lo que se estipuló fue la plena identidad, cosa que se hace en 5 minutos, entonces el juez de control de garantías le descuenta ese término al acusado. Le descuenta 29 días más. Y dice, de noviembre 22 a diciembre 4. Perdón, del 8 de noviembre al 4 de diciembre. En diciembre 4 comienza la argumentación de la Fiscalía de la solicitud probatoria. Diciembre 6 continúa la audiencia preparatoria. En las horas de la mañana termina la argumentación de la Fiscalía y en las horas de la tarde comienza la intervención de la defensa. Se extiende al día 11 de diciembre, continúa el día 12 de diciembre, continúa el día 13 de diciembre. Y aquí se le da el uso de la palabra ese día al señor acusado. Y se fija fecha para enero 23 y enero 24 para continuar con la audiencia, con la decisión de las solicitudes probatorias. Y aquí el señor juez de control de garantías le descuenta al acusado
la vacancia judicial. Increíble. Violación del derecho a la igualdad, vuelvo y lo repito. ¿Por qué a los jueces especializados tienen vacaciones individuales y los jueces penales municipales tienen vacaciones individuales? ¿Y por qué los jueces de circuito no tienen vacaciones individuales? Esa no es una decisión que tomen las personas privadas de la libertad, es una decisión del Estado. Y el Estado tiene que asumir, claro, lo que busca es ahorrarse una buena cantidad de dinero, pero ¿quién ha dicho que las personas privadas de la libertad se les debe descontar los días simple y llanamente porque tuvieron la mala suerte de que su negocio fuese de competencia de un juez penal del circuito? Porque si hubiese sido de un juez penal municipal o de un juez especializado, pues continúan contándole los términos porque esos juzgados están abiertos. En la audiencia de enero 23 del año 2019, se toma la decisión y el aquí acusado solicita que se le dé un día para argumentar su recurso. E igualmente solicita nulidad. Y el juzgado en ese momento no corre traslado de la nulidad. El día 24 de enero, la audiencia se desarrolla con sustentación de recursos. Se continúa con febrero 6 del 2019 sustentando el recurso. Febrero 7 igualmente continúa sustentándose los recursos. Y febrero 8 igualmente continúa presentándose alegaciones de recurso, ahí habla el acusado. Define el juzgado la reposición que se interpuso, e igualmente vuelve a solicitarse nulidad, pero se desiste de la misma, en la misma audiencia. En febrero 14, aquí se solicita un receso, se continúa en febrero 14, y entonces estaba convocada igualmente audiencia para febrero 15, ese día no hubo remisión, según lo que se escucha en los audios, y el 21 de febrero termina la sustentación de los recursos, porque aquí apela Ministerio Público, apela Defensa. Y el Ministerio Público tiene derecho a apelar, claro. Y entonces, porque apela el Ministerio Público, entonces también es dilatoria. Vuelvo y repito, cuando un derecho se sobrepasa en su ejercicio, yo tengo la carga como juez, más si estoy en sede de garantías, de argumentar por qué es dilatorio y no simplemente manifestarlo per se, porque esto no es un argumento de autoridad, aquí no puede utilizarse ese argumento de autoridad. Y obviamente, por lo menos hasta el día en que se realizó la audiencia de control de garantías, no había regresado del tribunal. Se remitió en febrero. Y al día 17 de mayo, no había bajado del tribunal.
lo que desde el punto de vista legal debe demorar más o menos 21 o 22 días, ya llevaba más de 2 meses, casi 3. ¿Y por qué debe demorar un promedio de 21 o 22 días? Porque siendo poquito laxo, el artículo 178 estipula cuánto debe durar el término. En su inciso segundo dice, en su inciso tercero dice, si se trata de juez colegiado, que es el caso que nos compete, el magistrado ponente dispondrá de 5 días para presentar proyectos, 3 días para la sala para su estudio, son 8, y 5 más para dar lectura, o sea, son 13. Súmele, del juzgado al centro de servicio un día, del centro de servicios al tribunal otro día, que en el tribunal lo radica y lo reparta en otro día, 3, y súmele otros 3 de regreso, y ya llevaba más de 2 meses. Claro, si se tiene la visión de que el efecto suspensivo suspende términos, pues claro, le van a descontar todo esto. Lo que se suspende es la competencia, no se suspenden los términos. Y parece que aquí se está acostumbrando la judicatura en sede de garantías de que el efecto suspensivo es sinónimo de suspensión de términos. Y no es la primera vez que un juez de control de garantías sale con ese argumento. Es que como apeló y el tribunal se demoró 6 meses, entonces yo le descuento 6 meses a usted porque usted ejerció el recurso sin aclarar si ese ejercicio es dilatorio o no. Tuve un evento en donde la defensa ejercita un recurso en la superparatoria porque le negaron una prueba, el tribunal se demoró cerca de 5 meses para resolver, baja el negocio y le dio la razón a la defensa. Y en sede de garantía le descontaron esos 5 meses que había durado el tribunal con el argumento de que era dilatorio, sin analizar en concreto si efectivamente se estaba o no se estaba abusando del derecho. En eso los jueces de control de garantías tienen que ser supremamente claros. Se tiene que especificar. Usted ejercitó este recurso y este recurso es dilatoria por esto, esto y esto. Decir simple y llanamente que es dilatorio es lo que la lógica aristotélica llama petición de principio. En ese marco tenemos entonces que de los 521 días que tengo yo en mi cuenta, el señor juez de control de garantías solamente le convalida 134 días a la persona privada de la libertad. El preso le quedó debiendo. Y entonces vamos a ver qué era descontable. La ida ante la Corte Suprema de Justicia definiendo ese conflicto era válido, no tenía por qué descontarse. La propia defensa solicita que el aplazamiento de marzo 9 se lo descuenten. Ahí son 7 días. Los plazos entre una audiencia a otra no tienen por qué descontársele al sujeto procesal.
en un aplazamiento, la norma habla de máximo 45 días y el juzgado programó a 53. ¿Dónde está la dilación? ¿Dónde está la dilación? Si es que el término máximo son 45 días. Aquí ya el tribunal le ha revocado a jueces que terminan la preparatoria y de una vez van instalando el juicio. Y les ha dicho a esos jueces, oiga, ahí está la norma que dice que máximo o por lo menos déle 45 días a la defensa. Ahí está el término. Y una de las audiencias se programó a los 53 días. O sea, ¿dónde está la dilación? ¿8 días son dilación? Igualmente no encuentra razón alguna para que el señor juez de control de garantías haya descontado del 11 de abril al 17 de mayo 39 días. Y no explica la razón de ese descuento. Y mucho menos lo que va entre mayo 17 del 2018 a agosto 16. En mayo 17 del 2018 se suspende la audiencia preparatoria, que continúa a agosto 16 del 2018, ¿sí? Solicitan las partes, o solicita el señor defensor, mire, el descubrimiento es demasiado amplio, necesito más tiempo. Pide 60 días y el juez le da 90 y le descuenta los 90 a la persona privada de la libertad. Y no se explica por qué esa solicitud es antagónica al ejercicio del derecho consagrado en el artículo 8º de la ley 906, a preparar en forma adecuada el juicio. Eso hay que aclararlo, eso hay que especificarlo, hay que establecer la diferencia, o si no seguimos con la petición de principio, porque sí, o que porque lo dijo la Corte, porque ya mucha gente se está acostumbrando a eso. Eso es verdad porque lo dijo la Corte. No, la Corte ha dicho cualquier cantidad de barbaridades, en muchas sentencias. Como por ejemplo en aquella de la doctora María del Rosario, donde declara la nulidad de la audiencia de imputación y deja a la persona privada de la libertad sin imputación. Del 2009. Y en Bogotá enjuiciaron a 3 magistrados que hicieron lo mismo. O sea, nulitan la audiencia de imputación, pero como era un delito sexual, entonces el sujeto continuó preso. O aquella del doctor Malo Fernández que dice que la ley 1709 no está vigente, estando vigente. O cuando dijo que la ley 1760 no estaba vigente, estando vigente. Se le olvidó que lo único que no entró a regir fue el numeral 5º de la ley 1760, lo demás entró a regir de manera inmediata. Eso hay que verlo con beneficio de inventario. No todos son aciertos, pero tampoco todos son desaciertos, hay que verlo críticamente. Porque es que no falta pues que la Corte diga suicídese señor juez y entonces vaya y se suicida. Porque lo dijo la Corte. No. Son seres humanos que también se equivocan. Que igualmente pueden cometer errores, claro. No es que son seres humanos, no son máquinas. Si se equivocan las máquinas, ¿por qué los seres humanos no nos podemos equivocar?
Entonces, en ese marco, también le descontó esos 92 días de mayo 17 de 2018, hasta agosto 16 de 2018 le descuenta 92 días que no hay razón de ser para ese descuento. Porque no se especificó si se trataba de una maniobra dilatoria o si se trataba de un acto de preparación de la defensa, dado el extenso descubrimiento que se efectuó. Y el término de 50 días, a raíz de la audiencia de agosto 16 del 2018, en donde el señor juez de conocimiento le da recurso a una decisión que es de trámite, pues cualquier sujeto procesal aprovecha el error, ni más faltaba. El único que puso en evidencia el error fue el agente del Ministerio Público, que le dijo al juez, oiga, esto no es de recurso. Si no hubo descubrimiento probatorio, lo que procede es el rechazo del medio probatorio. Eso es lo que procede, y eso está normativizado. El artículo 346 dice eso. Lo que no es descubierto debe ser objeto de rechazo. Y punto. Esa es la sanción. Eso no tiene recursos. Pero el juez lo concedió. Y entonces ahí le descuentan a la persona privada de la libertad 50 días más, que no hay razón de ser. E igualmente le descuentan 29 días al acusado en consideración a que, habiéndose solicitado 5 días para trabajar las estipulaciones, el juez da más término y no se hicieron estipulaciones. Entonces lo que uno concluye es que, como no se hicieron estipulaciones, debemos sancionar a la defensa, contándole ese término en contra del acusado. Y ahí le descontaron 29 días más. Y obviamente, un descuento de 36 días más por el periodo de vacaciones es algo que no resiste la más mínima valoración, o por lo menos ya he señalado en qué consiste esa situación. Partiendo de lo anterior, el suscrito funcionario debe señalar que no se argumentó en debida forma los descuentos por parte del juez de control de garantías. Utilizó algunos argumentos expuestos por la Fiscalía General de la Nación y por el señor agente del Ministerio Público, porque la Fiscalía, dentro de sus alegaciones, hay una que me parece a mí que no tenía por qué atenderse, y es cuando, en respuesta a la solicitud hecha por la defensa, dice que ya el juzgado 40 decidió los términos, que ya había hecho el conteo. ¿Y quién ha dicho que la decisión de un juez de control de garantías obliga a otro juez de control de garantías? No obliga, para nada. Y señala quien presentó la argumentación en ese momento, que lo que está haciendo la defensa es controvertir la decisión del juzgado 40 penal municipal con función de control de garantías. Y señala igualmente la argumentación de la Fiscalía General de la Nación que hay abuso del derecho. Y no dice por qué. Petición de principio. E igualmente, pues, en lo que tiene que ver con una preparatoria, solicita que se descuente ese término. Hacía yo referencia a los 53 días, y fue el lapso que hubo entre marzo 16
En marzo hubo 16 días, abril 30 y mayo 17, 53 días, y el artículo 175 dice que máximo son 45 días. Vuelvo y repito, aquí ya le revocó el tribunal a un funcionario judicial, porque en aras de evitar el vencimiento de términos, terminó la preparatoria y ahí mismo instaló el juicio. Y dijo, iniciamos el juicio, se interrumpe el término para la libertad. Tiene validez lo señalado por el juzgado de instancia cuando al momento del aplazamiento dice, es que los términos corren por cuenta suya. En términos de obligatoriedad, no. Porque efectivamente eso sí es de valoración de un juez de control de garantías. Pero si el juez de control de garantías quiere acoger eso, debe justificar por qué lo acoge, no porque lo dijo el juez de conocimiento. Debe justificar por qué es válido darle efectividad a esa constancia que deja el juez de conocimiento. En ese marco, entonces, debo señalar que escasamente yo lo único que encuentro son 7 días para descontar. Porque nunca se diferenció el ejercicio de un derecho con el abuso del derecho. Porque se descontaron términos que no podían descontarse. Porque la vacancia judicial no se le puede atribuir en contra del acusado, en contra de la persona que está privada de la libertad. Porque la Semana Santa tampoco se le puede descontar a los presos, donde también hay vacancia colectiva. Ese es un problema de la ley, es un problema del Estado. Mire a ver Estado cómo lo resuelve. No quiere que se venzan los términos por ese periodo de vacaciones, pues monte jueces sin vacaciones colectivas y proceda a hacer los reemplazos correspondientes cuando haya vacaciones, así como lo hace con los jueces especializados y como lo hace con los jueces penales municipales. En ese marco, entonces, el Juzgado 29 Penal del Circuito con funciones de conocimiento debe señalar que en el presente caso, efectivamente, los términos están vencidos. Pero igualmente quiero dejar constancia de una cosa, porque es que aquí también se habló de que hubo prórroga de la medida de aseguramiento. No he visto norma más boba que esa. La vigencia de la medida de aseguramiento es de 1 año y la libertad se da a los 240 días. 1 año son 365 días. Pero hay otra norma que no está reformada. Es que las medidas de aseguramiento tienen vigencia durante todo el proceso. Luego no es necesario ampliarle 1 año más la medida de aseguramiento a la persona. Porque así se dé la libertad por vencimiento de términos, la medida de aseguramiento sigue siendo vigente, pero no se puede hacer efectiva, que es otra cosa. Es un fenómeno totalmente distinto. Y entonces, la solicitud de prórroga de acuerdo a esa ley 1760, pues, 1782, perdón, pues, entra dentro del absurdo legislativo. Porque cada día el derecho penal, primero, es más fascista, afecta cada día más los derechos fundamentales y se está convirtiendo día a día en un derecho penal de enemigo. Gravísimo eso. Gravísimo que ya esté funcionando un acto legislativo
para imponer la cadena perpetua. Y quien así lo está reclamando no se imagina el daño que le hace a la sociedad colombiana, porque nosotros estamos inscritos a unos pactos internacionales en donde se prohíbe la cadena perpetua. ¿Por qué los gringos y los rusos no han firmado tratados internacionales? Porque ellos tienen la pena de muerte. Pero sí le exigen a todo mundo el respeto de los derechos humanos. Donde nosotros hagamos eso, las sanciones económicas son terribles. Nosotros no podemos reversar ya una decisión tomada por una ley que fue aprobada en la década del 70, cuando se integró el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a la ley colombiana. Nosotros no podemos ya reversar eso. Pero pues aquí el derecho penal de enemigo, pues cada día se abre más paso. Las reformas son tendientes a ver cómo se alarga más el régimen de la libertad. Aquí se le hizo una reforma a la sustitución de la detención preventiva y quienes la lograron coronar, felices, y se les olvidó que desde el año 91-92 la Corte Constitucional viene reclamando el principio de proporcionalidad. Proporcionalidad en sentido estricto, por más que haya la prohibición. El juez tiene que verificar en concreto si una medida menos gravosa es o no es suficiente. Así la norma diga que se le prohíbe la detención domiciliaria, como está en el régimen de libertad. Antes de la reforma, ya la sentencia C-310 de 2007 estaba diciéndole al juez: señor, esa prohibición usted tiene que verificarla en concreto. En ese marco, entonces, debo señalar que, atendiendo a que efectivamente el término para el derecho a la libertad por vencimiento del mismo se haya vencido, se han superado los 240 días de privación de la libertad sin que se hubiese iniciado el juicio oral a la fecha de la audiencia. No sé si ya se inició, pero yo decido es a la fecha de la audiencia. Deberá revocar la decisión que en su momento tomó el Juzgado 22 Penal Municipal con función de control de garantías de negar la libertad por vencimiento de términos al ciudadano Francisco Javier Ricaurte Gómez, con fundamento en lo expuesto anteriormente. En mérito de lo anteriormente expuesto, el Juzgado 29 Penal del Circuito con funciones de conocimiento resuelve: primero, revocar la decisión tomada por el Juzgado 22 Penal Municipal con funciones de control de garantías el día 17 de mayo del año 2019, mediante la cual se negó la libertad al ciudadano Francisco Javier Ricaurte Gómez con cédula 73-105-717 por vencimiento de términos. Segundo, otorgar la libertad al ciudadano Francisco Javier Ricaurte Gómez con cédula 73-105-717 por vencimiento de términos de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión. 3. Por intermedio del centro de servicios, líbrese la correspondiente boleta de libertad en favor del ciudadano Francisco Javier Ricaurte Gómez con cédula 73-105-717. Y cuarto, contra la presente decisión no procede recurso alguno. Siendo las 12:20 de la tarde, damos por terminada la presente audiencia. Muchas gracias, pueden retirarse.